Este movimiento reclama inmediatamente el espacio central y abre diagonales para la dama y el alfil del rey, iniciando una amplia gama de posibilidades de apertura. Este movimiento señala el comienzo de una defensa francesa, una apertura sólida y estratégica que apunta a crear una cadena de peones robusta y prepararse para el contrajuego en el centro. Este movimiento establece el control central de peones y abre líneas para el desarrollo de piezas, con el objetivo de construir un centro de peones fuerte, característico de muchas aperturas clásicas contra la defensa francesa. Esta jugada, 2, D5, desafía directamente el peón central de las blancas en D4 e inicia la defensa francesa, con el objetivo de abrir el centro y lograr un contrajuego dinámico contra la estructura de peones de las blancas. Este movimiento desarrolla un caballo hacia el centro, reforzando el peón en D4 y preparándolo para futuros avances de peón o desarrollo de piezas, típico en las líneas principales de la defensa francesa. Desarrollar el caballo en C6 desafía directamente al peón central de las blancas en D4, preparándose para una posible recaptura si el peón es capturado y reforzando la propia estructura de peones centrales de las negras. Este movimiento desarrolla el caballo hasta su casilla natural, preparándolo para el enroque y controlando las casillas centrales y, al mismo tiempo, potencialmente apuntando a la casilla C5, un campo de batalla estratégico común en la defensa francesa. Esta jugada, que lleva el caballo a F6, desafía directamente al peón central de las blancas en E4 y prepara el enroque. Una maniobra defensiva estándar en muchas aperturas, incluida la defensa francesa que se ha alcanzado aquí. Este intercambio de peones en el centro, conocido como defensa Tarrás, abre líneas y clarifica la estructura de peones, permitiendo a ambos bandos desarrollar sus piezas de forma más activa. Esto captura el peón, abre líneas para tus piezas y se prepara para recapturar con la dama para mantener una presencia central. Este movimiento, AB5, inicia la variante clásica de la defensa francesa, cuyo objetivo es presionar el peón negro de D5 y desarrollar activamente una pieza hacia el flanco de rey. Este movimiento, AC4, desarrolla el alfil y fija el caballo en F3 a la dama. Una táctica común en esta variación de la defensa francesa, cuyo objetivo es alterar la coordinación de las blancas. Esta jugada, H3, cuestiona al caballo inmovilizado y pretende ganar ritmo obligando al alfil a retirarse, interrumpiendo potencialmente el desarrollo de las negras y consolidando la estructura de peones centrales de las blancas. Este movimiento resuelve la tensión y elimina el alfil atacante de las blancas, pero también duplica los peones blancos en la columna F, lo que puede convertirse en una debilidad estratégica más adelante en la partida. Este movimiento recupera el peón mientras desarrolla la dama hacia una casilla central activa, preparándose para el enroque en el flanco de rey y ejerciendo presión inmediata sobre el centro de las negras. Este movimiento reposiciona al alfil en una casilla más segura, preparándose para enrocar en el flanco de rey y consolidando la posición de las negras después del intercambio de piezas. Este movimiento convierte al alfil en una casilla de ataque fuerte, con el objetivo de presionar a la dama negra y potencialmente alterar su estructura de peones más adelante. Este movimiento desafía al alfil de las blancas, forzando una decisión y ganando tiempo para que las negras se desarrollen más. Este movimiento resuelve la tensión en el caballo de C6,
aclarando la estructura de peones para las blancas y creando un peón doblado para las negras en la columna C, lo que puede convertirse en una debilidad a largo plazo. Las negras recapturan en C6 con el peón B, aceptando un peón C duplicado a cambio de mantener la actividad de las piezas y evitar una estructura de peones debilitada en el flanco de rey. El enroque en el flanco de rey solidifica la seguridad de su rey. Centraliza la torre del rey para el juego futuro y evita cualquier amenaza táctica inmediata que surja de las columnas centrales abiertas. Enrocar al rey a un lugar seguro es un movimiento prudente. Asegurar al monarca y prepararse para conectar las torres para actividades futuras a lo largo de las columnas centrales abiertas. Este movimiento reposiciona la torre en la columna E más activa, preparándose para desafiar la mayoría central de peones de las negras y potencialmente apoyar un futuro avance de peones como E5. Este movimiento tiene como objetivo desalojar el alfil bien colocado de las blancas en G5. Pero crea una debilidad permanente en las casillas oscuras del flanco de rey después del inevitable intercambio de alfiles. Este movimiento reposiciona al alfil en una casilla más activa, con el objetivo de explotar la columna C semiabierta y presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras después del reciente intercambio. Este movimiento activa a la dama, preparándose para desafiar potencialmente a la dama centralizada de las blancas y disputarla. Columna D abierta. La transferencia de la torre a la segunda fila tiene como objetivo apoyar el avance del peón central E4-E5, abriendo potencialmente líneas para las torres y el alfil de rey, al tiempo que restringe el caballo negro. Las negras inician un avance de peón en el flanco de dama, con el objetivo de ganar espacio y potencialmente desafiar al alfil blanco en B5 y controlarla. Columna C, aunque crea una debilidad potencial en B6. Este movimiento reposiciona la torre en la columna E abierta, centralizándola y preparándola para apoyar un posible avance de peón o ejercer presión sobre el rey negro. Este movimiento desvía al alfil a una casilla más pasiva, probablemente con el objetivo de reforzar el flanco de rey o potencialmente prepararse para un avance de peón en el flanco de dama, evitando al mismo tiempo un mayor contacto con las piezas activas de las blancas. Este movimiento comienza a reforzar la estructura de peones del flanco de dama y prepara para desarrollar la torre del flanco de dama, potencialmente en la columna B, que podría quedar abierta después de más intercambios. La jugada 16. TB8 prepara para disputar la columna B abierta y apoya el avance potencial del peón B, con el objetivo de crear contrajuego en el flanco de dama. Este movimiento prepara para reposicionar el caballo en una casilla más activa, probablemente C5, para desafiar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y presionar el peón de D5. Este movimiento del caballo inicia un empuje dinámico del peón central, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y ganar espacio en el flanco de rey. Este intercambio elimina a un defensor clave de la estructura de peones del flanco de dama de las negras, debilitando el peón de B6 y creando potencialmente oportunidades para que penetre el caballo blanco. En A4. La recaptura en D8 es esencial para eliminar la amenaza inmediata a la torre y prepararse para el juego de peones centrales y un posible contrajuego en la columna D. Este movimiento devuelve a la reina al juego central, con el objetivo de disputar el control de la columna D y prepararse para posibles avances de peones.
o presión contra la estructura de peones algo pasiva de las negras. Este movimiento reposiciona a la dama en una casilla más activa, con el objetivo de apoyar posibles avances de peones en el flanco de dama y también para vigilar los peones centrales de las blancas, preparándose potencialmente para desafiar el peón D4 más adelante. Este intercambio de damas simplifica la posición, lo que puede beneficiar a las blancas al reducir las oportunidades de contrajuego de las negras en el centro y en el flanco de dama. Esta recuperación de peones crea peones duplicados en la columna D, lo que puede ser una debilidad, pero también ofrece una columna semiabierta para que la torre pueda explotarla más adelante. Este movimiento busca ganar espacio en el flanco de dama y potencialmente crear un peón D aislado para las negras, al mismo tiempo que evita que el caballo negro alcance una casilla central más activa. El caballo se reposiciona en F6, no solo defendiendo el peón central y preparándose para una posible expansión del flanco de rey, sino también creando una casilla de escape para el rey si las blancas lanzaran un ataque. Este movimiento reposiciona la torre para controlar la columna C abierta y apoya el empuje del peón central, con el objetivo de crear debilidades en la estructura de peones de las negras. Este movimiento reactiva la torre a la columna B abierta, preparándose para disputarla y potencialmente apoyar los avances del peón en el flanco de dama. Esta captura de peones abre la columna C y desafía la mayoría central de peones de las negras, con el objetivo de crear desequilibrios dinámicos y potencialmente explotar las debilidades en la estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Este movimiento solidifica la estructura de peones de las negras en el centro, preparándose para activar el caballo y potencialmente desafiar el control de las blancas sobre la casilla D5. Este movimiento es una decisión estratégica para apuntalar la estructura de peones y evitar que el caballo negro pueda bifurcar al rey y la torre en E1. El atrevido avance del caballo a H5 tiene como objetivo alterar la estructura de peones del flanco de rey de las blancas y potencialmente capturar el peón de F3. Pero deja al caballo vulnerable a los ataques del peón de las blancas y potencialmente de otras piezas. La torre ocupa agresivamente la sexta fila, con el objetivo de presionar los peones negros del flanco de dama y potencialmente penetrar hasta la séptima fila, restringiendo la movilidad de las piezas negras. Este movimiento centraliza audazmente el caballo, con el objetivo de explotar la debilidad potencial en la columna D y disputar la casilla crucial D4, mientras se prepara para atacar los peones avanzados de las blancas. Este movimiento reposiciona la torre en una fila más activa y apoya la estructura de peones, anticipando posibles avances de los caballos negros. Este movimiento tiene como objetivo activar la torre en la columna E, preparándose para disputar la columna abierta con la torre blanca y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey o reforzar la defensa del peón E6. Este sacrificio de torre en D6 es una apuesta táctica que apunta a alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas restantes de las blancas, aprovechando el ataque descubierto al caballo y el potencial de crear un peón pasado. Este movimiento se apodera de la columna electrónica abierta, lo que obliga al rey blanco a retirarse y permite a las negras continuar su iniciativa con actividad de piezas, con el rey expuesto después del jaque. Llevar el rey a F2 es una maniobra defensiva necesaria para escapar de nuevas amenazas inmediatas y
Consolidar la posición. Este movimiento es un intento reactivo de recuperar la iniciativa perdida, pero permite al rey blanco escapar de la presión inmediata y potencialmente encontrar seguridad en el flanco de rey. El rey se reposiciona en la tercera fila más segura, centralizándose y preparándose para apoyar el avance del peón en el flanco de dama o potencialmente girar para ayudar al flanco de rey si es necesario. Este jaque de caballo obliga al rey de las blancas a desplazarse a una casilla potencialmente vulnerable, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y potencialmente ganar material atacando el peón de F3. Este movimiento tiene como objetivo desalojar al caballo negro del fuerte puesto avanzado de F4 y mejorar la seguridad del rey alejándolo de las columnas centrales y de los posibles jaques. Este movimiento tiene como objetivo proteger al rey creando un escudo de peones más seguro en el flanco de rey, anticipando posibles ataques a lo largo de la columna G abierta o la diagonal. Este movimiento recupera el peón en D5, simplificando la posición y apuntando a explotar la seguridad del rey potencialmente comprometida de las blancas después del movimiento de torre de las negras. La jugada de las negras 31. T8 refuerza la columna E, preparándose para desafiar el control de las blancas y potencialmente disputar la columna abierta con la torre, una maniobra estratégica estándar en los finales de torre. Esta captura en A5 reposiciona la torre en una fila más activa, con el objetivo de alterar la configuración defensiva de las negras y potencialmente explotarlas debilidades en el flanco de dama, aunque también elimina temporalmente a un defensor del flanco de rey. Este movimiento tiene como objetivo consolidar la torre en una posición más activa, apuntando potencialmente al peón débil en C2 o apoyando un futuro avance de peón. Este movimiento tiene como objetivo redirigir el caballo a una casilla más activa, apuntando potencialmente al vulnerable flanco de rey del enemigo o reforzando la defensa del peón C3 y apoyando un mayor juego central. Esta maniobra del caballo tiene como objetivo ocupar un puesto central fuerte en E6 o D5 si las piezas blancas no están colocadas adecuadamente, lo que podría acosar al rey blanco o mejorar la coordinación. La centralización activa del rey es un concepto estratégico clave en los finales. Y aquí busca controlar el centro del tablero y prepararse para posibles avances o maniobras defensivas. Este movimiento refuerza el caballo en F4, preparándose para cambiar la torre activa de las blancas en A5 y simplificando así la posición, lo que suele ser beneficioso cuando se tiene ventaja material o espacial. Este movimiento aprovecha el caballo fuera de lugar forzando intercambios y apuntando a crear un peón pasado en el flanco de dama. Este avance de peón abre la columna F para la torre de las negras y también crea una casilla de escape para el rey en G7, mientras ataca simultáneamente al caballo de las blancas en E5. El rey ahora está centralizado, apoyando a la torre en la tercera fila y preparándose para ayudar en la defensa de la cadena de peones. Este movimiento explota el potencial de jaque descubierto contra el rey de las blancas, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y potencialmente ganar material o obtener una ventaja posicional significativa. El rey debe retirarse a una casilla más segura después de los jaques, reconociendo la naturaleza dinámica pero en última instancia equilibrada de la posición. Este movimiento prepara para salvaguardar al rey y centralizarlo en una casilla más segura.
con el objetivo de participar en la lucha final y al mismo tiempo defender amenazas potenciales a lo largo de la columna G. Este movimiento reposiciona al caballo en un puesto de avanzada más central, con el objetivo de controlar casillas clave y potencialmente apoyar un avance de peón o una futura maniobra del caballo hacia el flanco de rey. Este empuje de peón tiene como objetivo crear un peón pasado en la columna H, pero también debilita significativamente el flanco de rey, abriendo potencialmente líneas para la dama y la torre de las blancas si las negras no pueden sostener el peón. La desesperada huida del rey por todos los ámbitos está llegando a su fin. Este movimiento reposiciona al monarca en una casilla ligeramente más segura, preparándose para ofrecerse potencialmente como defensa contra futuros avances de peones. La retirada del caballo a G7 tiene como objetivo reposicionarse defensivamente y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de rey más adelante, al mismo tiempo que se prepara para recapturar si la torre blanca se mueve desde la casilla A5. Este es un fuerte sacrificio para romper las defensas negras, forzando la apertura del rey y creando amenazas inmediatas de jaque mate. Este movimiento, capturar el caballo en G5, es un intento desesperado por recuperar material, pero abre considerablemente al rey y permite al caballo blanco alcanzar una poderosa casilla de ataque en F4, lo que podría conducir a un rápido jaque mate. El movimiento actual, TXE1, es una recaptura lógica que apunta a simplificar la posición intercambiando piezas y conduciendo hacia un final en el que las blancas pretenden explotar el peón pasado del flanco de rey. Las blancas acaban de capturar la torre negra en E1, y el único movimiento legal de las negras es recapturarla con la torre restante, devolviéndola a la casilla E1, con el rey contrario expuesto después de capturar el peón. Este movimiento inicia un ataque decisivo al hacer entrar en acción al rey blanco, con el objetivo de apoyar el avance del peón central y crear amenazas contra el vulnerable monarca negro. Este jaque de caballo es una maniobra defensiva vital para evitar que el rey blanco se escape más hacia el territorio de las negras, con el objetivo de forzar una simplificación hacia un final empatado. Después del reciente intercambio de piezas y el avance del peón 42, C6+, el rey debe ser reposicionado a una casilla más segura. I43, RF5 es una retirada lógica para evitar más controles y prepararse para una posible carrera de peones apoyando al peón G. Las blancas acaban de dar jaque con el caballo, forzando una serie de cambios y creando un peón pasado en el flanco de dama. Pero la salida del caballo de las negras a E6 ha complicado la seguridad del rey de las blancas. La recaptura de las negras con la torre en E2 es una buena jugada defensiva, que consolida piezas y se prepara para disputar la columna E. Este movimiento inicia el final intercambiando las torres restantes, simplificando la posición y conduciendo a un final de rey y peón donde el peón pasado de las negras en el flanco de dama será un factor importante. Este es un intento desesperado de crear un peón pasado en una posición perdida, con la esperanza de lograr un jaque mate. Pero el rey está demasiado expuesto y las piezas blancas están bien coordinadas para evitarlo. La posición actual es un final de torre y piezas menores, y el rey blanco debe participar activamente para apoyar el peón pasado y coordinarse con las piezas restantes. Este movimiento de peón es un error decisivo, ya que permite a las blancas capturar el caballo y promover su peón.
lo que lleva a una ventaja material ganadora y a un jaque mate fácilmente forzado. Este movimiento tiene como objetivo crear un peón pasado en el flanco de dama avanzando el peón a. Un objetivo estratégico crucial en este final donde el material está equilibrado pero la estructura de peones dicta el resultado.